Hola amigos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, bienvenidos a una nueva edición de su programa Diálogos Mineros. En esta ocasión nos acompaña un gran invitado. Nos encontramos con Luis Miguel Castilla, director de Vidensa Instituto y asimismo exministro del MEF. ¿Qué tal, doctor Castilla? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por la conversación. Doctor Castilla, primero quisiéramos conversar con usted lo siguiente. ¿Qué le dejó este mensaje presidencial de la presidenta Boluarte? ¿Cuál es, digamos, un balance? A ver, si uno quita las partes de forma, que fue la excesiva duración y el listado de muchísimas obras, proyectos, partiendo por lo positivo, creo que este gobierno ya no le tiene complejo a promover la inversión privada. Creo que eso es un aspecto importante y dentro de la inversión privada, la infraestructura y la minería. Entonces, a diferencia de otros gobiernos donde hacer una promoción explícita del sector minero era políticamente incorrecto, este gobierno pues ya no hace eso y me parece eso bienvenido. En el caso de infraestructura, sí hay una apuesta clara por impulsar las asociaciones público-privadas, confirmada por la buena trayectoria de Proinversión, que ha estado licitando nuevas obras y creo que eso es positivo, luego un largo letargo donde esa entidad está básicamente paralizada en su accionar. Si uno sale fuera de ello, lamentablemente es un listado enorme de obras, cierta desconexión con lo que el Perú siente respecto al escaso avance de su gestión y un trato un tanto superficial en temas centrales como la minería ilegal y su avance en el país. Los temas de inseguridad que nos afectan tuvieron también un tratamiento relativamente marginal y ciertas propuestas que les ha sacado de alguna forma, de forma improvisada, quizás como la creación de un nuevo ministerio de infraestructura y otras medidas más que se han ido diluyendo por la cantidad de anuncios realizados. Entonces, creo que cumple con haber informado al país, pero me queda más la duración, me queda más proyectar un gobierno que piensa que tiene pues, por delante 5 años, cuando es un gobierno que ya está pasada, digamos, ya su pico de tiempo para hacer, para hacer avanzar con políticas y que muestra cierta desconexión de la realidad nacional y la percepción de que está un tanto estancado y percibido como un gobierno pues, ineficiente en general. Doctor, justamente la presidenta Boluarte sobre justamente el sector minero dijo que la minería es el motor, ¿no? Que puede dar un impulso. ¿Usted ve señales en este gobierno de que haya ello, digamos, hay de repente, qué es lo que ve usted como es ministro? Mire, yo creo que el gobierno efectivamente está haciendo un avance. De hecho, si uno ve dentro del gobierno hay una oficina especializada que hace seguimiento a la inversión. Tiene una cartera para este año para destrabar 2.100 millones de dólares de proyectos y ha tenido un avance notorio que al primer semestre del año, perdón, tiene un avance de más o menos del 25% y ha acelerado viabilizando proyectos que han enfrentado mucha carga regulatoria, plazos que no se cumplen y ha habido un acompañamiento en la aprobación de estudios de impacto ambiental, proyectos básicamente de ampliación. Entonces yo creo que en ese lado sí hay algunos resultados que mostrar. Lo segundo es que esta reorganización de la tramitología, una optimización de procesos a través de la ventanilla única digital, que fue anunciado ya hace tiempo por el premier anterior en el Perumín, ha ido avanzando, quizá un poco lento para, digamos, la oportunidad que tiene ese sector. Ha habido cierto avance ahí. Y ha habido un énfasis muy importante de anunciar el apoyo al proyecto Tía María, que creo que es el principal anuncio en el sector minero, porque es un proyecto que se entrampó por temas políticos, habiendo cumplido todos los requisitos. Entonces creo que la pepa, como se dice, más importante ha sido el apoyo decidido del gobierno ante un proyecto que puede desatar otros proyectos que están paralizados y constituirse una especie de shock psicológico de destrabar otros proyectos. Solo en Arequipa podrían destrabarse 4 proyectos adicionales por un monto cercano a los 5.000 millones de dólares solo en esa región.
Entonces creo que hay una apuesta importante respecto a ese proyecto, ojalá que se cumplan las condiciones, y un trato más bien, de cierta forma, periférico del tema de la minería ilegal, que sabemos que es un problema muy delicado que nos afecta. Se anunció que finalmente han presentado un proyecto de ley para formalizar a la pequeña minería, la minería artesanal, lo cual es positivo, pero todavía yo siento que ahí todavía cojea el gobierno en términos de plantear una estrategia integral para poder lidiar con la minería ilegal que está afectando a grandes partes del país, especialmente la aurífera, y yo creo que ahí todavía hay un déficit de parte de la mandataria, pero en síntesis creo que es un mensaje positivo y lo pondría dentro de los aspectos destacables de su discurso. Sí, doctor Castillo, como comentaba, es verdad, la presidenta anunció que el gobierno tras Tía María apunta a destrabar 5 proyectos más, entre ellos Corán y Romina. ¿Esta lista se puede dar o no? Digamos, ¿usted lo ve posible? ¿Es viable? En tanto son proyectos de expansión o reposición, me parece que sí es viable. En tanto no haya una oposición de parte de movimientos que se oponen obviamente a la actividad extractivista, y a medida que nos acerquemos al proceso electoral probablemente sea menos factible, porque siempre estos movimientos tienden a activarse por motivos políticos. Entonces creo que sí es factible en tanto haya un acompañamiento de la multiplicidad de actores, ¿no? Recordemos que no depende solamente de un ministerio, sino de un conjunto de entidades públicas que todas tienen una cuota de responsabilidad. Esta oficina de seguimiento tiene justamente ese rol de ir acompañando estos proyectos para conseguir la aceptación social o la aprobación de un instrumento ambiental o lo que fuese. Entonces, es factible, pero es una fracción todavía pequeña del potencial que tenemos. Acordémonos que en el país tenemos una cartera de más de 50.000 millones de dólares y estamos viendo que solamente para, según esta oficina del MEF, se pretende extrabar 2.100 millones, 2.100 millones de dólares en proyectos. Según la presidenta, serían 5 proyectos que entrarían en construcción por un monto similar, pero todavía es una fracción relativamente pequeña del potencial que tenemos. Entonces, es factible en tanto haya voluntad política y haya diligencia en la gestión de entidades públicas para hacerlos viables. De acuerdo. Y ahora, ustedes como Instituto en Videnza estiman, aparte de estos proyectos, quizá en los próximos 2, 3 años, ¿hay unos que sí puedan darse en todo caso, doctor Castillo? Mire, yo creo que sí a ver, no tenemos la bola de cristal porque mucho va a depender de la política. Si uno ve las pérdidas de competitividad del país han sido por un deficiente manejo de los conflictos sociales, por un lado, y por el otro, el hecho de que tengamos una carga regulatoria significativa, que le ha quitado competitividad al Perú en términos mineros. Entonces, en tanto esos dos factores continúen avanzando, es factible que se puedan poner en valor esos proyectos. Nosotros hemos hecho cálculos en Videnza que de ponerse en valor los siguientes 5 años, la mitad de esa cartera, vale decir 30.000 millones de dólares en los siguientes 5 o 7 años, estaríamos incrementando el crecimiento de la economía en 2 puntos porcentuales de manera permanente. O sea, hoy día que crecemos 3%, podríamos crecer fácilmente al 5% de lograr que esos proyectos se concreten. Habida cuenta que hay un periodo muy largo entre que se anuncia un proyecto y que entra en producción. Y muchas veces pasan 10 años en promedio hasta que generen renta y que esa renta pueda redituarle pues, canon, regalías a las zonas de influencia. Es un periodo bastante largo y por eso la visión tiene que ser de largo plazo. Yo creo que sí se puede hacer en tanto se internalice la urgencia en las autoridades, pero ojo que tenemos cambio electoral en 2 años, a nivel de regiones, de alcaldes y obviamente de presidente y el Congreso. Entonces va a depender de que haya un esfuerzo común de los actores políticos para que pongan en valor estos proyectos y no se sigan dilatando. Y digamos, ¿cuáles serían esos, digamos proyectos, doctor Castillo? Mire, yo creo que tenemos Safranal en Arequipa, que es un proyecto que tiene menos complejidad que el proyecto Tía María. Otro proyecto que se fue postergando por motivos no vinculados al tema de conflictividad tiene que ver con la ampliación de Yanacocha Sulfuros, que tendría una inversión superior a los 2.000 millones de dólares.
Y hay otros proyectos, según lo que el propio MEF ha anunciado, ¿no? Eh, Creo que el potencial es muy grande si es que, por ejemplo, se lograra viabilizar el problema de la falta de agua, un ordenamiento del recurso hídrico. Uno podría ver inversiones adicionales en la zona de influencia de Cajamarca. Tenemos varios proyectos ahí importantes. Y si se logra controlar la conflictividad en el corredor minero del sur. Recordemos que esa ha sido la fuente de paralizaciones y hay importantes proyectos mineros ahí. Más allá de las Bambas, tenemos otros proyectos que están ahí y que pueden ciertamente aprovecharse. Ahí no solamente es un tema hídrico, sino de infraestructura para sacar el material hacia los puertos arequipeños. A veces se controla la conflictividad, a veces tiende a activarse. Entonces, todo este potencial va a darse, especialmente en materia de cobre, aprovechar los precios altos que aún tenemos de manejarse diligentemente los riesgos que estos proyectos enfrentan. Ahora, otro Castillo, ustedes en el diario Gestión publicaron un informe como evidencia hace poco, en los que señalan pues, que el tema de la inseguridad ciudadana pone un peligro a que justamente todo esto vaya en pie. Esto, digamos, ¿por qué se da, digamos, también? Mire, Las, todo ello, seguridad jurídica, que también creo que la leí. seguridad jurídica y la seguridad en general es un problema muy serio que enfrenta nuestro país a distintos niveles. Lo que tenemos es que la falta de un abordaje efectivo a la minería ilegal, que va, por ejemplo, de mano con el crimen transnacional, tiende a afectar de manera tremenda a la imagen del país y la integridad del territorio. Vemos que cada vez se controlan más territorios, bandas criminales que ejercen mucha violencia y tenemos esto en Piura, en La Libertad, evidentemente, en Puno, en Madre de Dios, en Arequipa, y esto va avanzando. Y hay un riesgo que esto se pueda contagiar la minería formal que está en regiones colindantes. Eso es un problema porque no hay Estado de Derecho, no hay Estado, y ahí hay un problema serio. Un segundo problema radica en que la inseguridad en general está afectando la posibilidad de mayor crecimiento. Eso se da en el hecho de que se tiene que invertir cuantiosos recursos en seguridad privada. De hecho, hoy en día lo que el Estado gasta en seguridad pública es más o menos 15.000 millones de soles y hemos calculado que la seguridad privada que contratan las empresas puede costar anualmente un monto similar, otros 15.000 millones de soles que se pierden, digamos, y que en lugar de destinarse a usos más productivos, se destinan pues a resguardar la integridad de los trabajadores y las plantas, las empresas, los yacimientos en este caso. Un tercer aspecto tiene que ver con la seguridad jurídica que se da a dos planos. El hecho de que el Estado esté incumpliendo muchos de los compromisos suscritos en acuerdos, en concesiones, en contratos, afecta la imagen de seguridad jurídica que es clave para atraer inversión en el país. Si se comienza a violentar esta seguridad jurídica, la inversión se va a otro lado. Y lo que vemos es que en los últimos 10 años se ha triplicado el número de arbitrajes internacionales y la mayor parte de estos arbitrajes está perdiendo el Estado. Entonces, ahí tenemos un tema no menor de inseguridad y obviamente algo que es igual de importante o importante de distinta dimensión, tiene que ver que las leyes no se cumplen. Tenemos plazos legales establecidos para la aprobación de ciertos instrumentos ambientales, ciertos requisitos, y pasa el plazo y no pasa nada. Tenemos que un trámite que debe durar pues, 2 años, acaba durando el doble o el triple de tiempo y no hay ningún tipo de sanción de nada. Y acá es penoso porque el gobierno quiso atender este problema a través de la delegación de facultades, donde quiso imponer un silencio administrativo positivo a ciertos plazos en materia ambiental y el Congreso no le dio ese permiso. Entonces, esos son el tipo de inseguridades que creo que pueden desalentar a la inversión y no capitalizar los precios que están altos y el potencial minero que es enorme en nuestro país. De acuerdo, doctor Castillo, sí, lo que nos cuenta es grave, si es que no se toma de repente este gobierno, es todo ello, ¿no? Doctor Castillo, usted comentó en también un juez minero, Instituto de Ingenieros de Minas,
que hay, 30, hay digamos, 30 plantas ilegales por donde se saca el oro. ¿El gobierno cómo puede hacer ello? ¿Cuáles son las medidas que se pueden usar o para que ya no haya ello en todo caso, doctor Castillo? Mire, el tema de la minería no formal, porque nosotros vemos dónde hay mayores inscritos en el Reinfo, por un lado, y tenemos que hay 88.000 inscritos, pero el grueso, el 80%, son Reinfos que están suspendidos, y lo cruzamos con aquellas zonas donde hay mayor violencia asociada a la minería ilegal. Identificamos algunos ejes, 5 ejes, que de hecho lo presentamos en un Jueves Minero, un estudio que abarca ese problema. Y cuando uno se refiere a la minería no formal en estos 5 ejes, lo que vemos es que hay que entender bien cómo es la cadena productiva en el sector de la minería aurífera, no formal, que no solamente es en donde se extrae el metal, sino especialmente en las plantas de beneficio y de procesamiento. Ahí creemos que en ese eslabón es el clave para poder tener una lucha efectiva contra este flagelo y sabiendo distinguir qué cosa es ilegal, donde debe haber una interdicción e imponer la legalidad, obviamente, cero tolerancia a la criminalidad, pero donde tenemos muchas unidades productivas mineras que no tienen otra alternativa sino la minería. Entonces, es conjugar un marco que permita una formalización más efectiva, eliminando el reinfo ciertamente, y esto procurar ver toda la cadena, no solamente donde se extrae, sino donde se convierte, digamos, la materia prima a lingotes y cómo se comercializa. Mucho sale por Bolivia, por ejemplo, y ahí vemos que no hay mucho control en la frontera entre Perú y Bolivia, donde salen las culebras todo el tiempo. Y también vemos que mucho del oro ilegal sale de Patadas y del norte y se transporta hasta plantas de beneficio en el sur, en Arequipa, en Chala, en Nazca. Entonces, vemos que si no se hace una estrategia integral de mirar toda la cadena y hacer intervenciones a la medida de dónde están estos focos digamos, de delito y de ilegalidad, mirando la trazabilidad de toda la cadena, va a ser una medida poco efectiva. La interdicción por sí sola no es suficiente. Se tiene que ver todos los aspectos según el eslabón de la cadena que uno esté estudiando. Y creo que eso es parte de lo que estamos haciendo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, tratar de entender cómo funciona este sector y cuáles son las medidas más efectivas para efectivamente lidiar con este flagelo. Estamos trabajando con el alto comisionado para que lucha contra la minería ilegal y que procura una mayor formalización, viendo dónde funciona el reinfo, dónde no funciona, cómo mejorarlo, cómo plantear un esquema quizás más sencillo para los que cumplan efectivamente requisitos, qué tipo de sanciones deben haber, porque hoy día esos delitos se consideran delitos ambientales y deben tener otra característica. Entonces, se requiere efectivamente un entendimiento mucho mayor que simplemente dictar estados de emergencia, militarizar ciertas zonas y con eso pretender y hacer medidas de interdicción y con eso pretender que el problema se va a acabar. Es una actividad demasiado rentable para poder, digamos, eliminarla de esa forma. Hay que pensar de manera integral, haciendo que la formalización de la pequeña minería funcione y a su vez que la lucha contra la ilegalidad también funcione y plantear una alternativa integral para todos esos peruanos que viven de esa actividad. ¿Y ustedes como instituto tienen, doctor Castillo, algún cálculo de cuánto es el oro que sale, digamos, cuántas toneladas aproximadamente, justo como nos estaba diciendo hace un momento? Mire, el cálculo lo hemos sacado de nuestros amigos del IPE, que calculan que son montos similares o casi similares a lo que sale de la minería formal. Y de hecho, la minería ilegal hoy día está desplazando al narcotráfico. Usualmente la fuente de ilícitos en el país ha sido el narcotráfico y ahora está siendo desplazada. Se habla de entre 4.000 a 5.000 millones de dólares que salen del país a raíz de esta actividad, pero yo no la desconectaría de otro tipo de ilícitos, porque cuando uno ve la minería ilegal, va con trata de personas, va con narcotráfico y con otras actividades delictivas que se escudan en reinfos, por ejemplo, y que operan
a su libre albedrío en el país. Entonces, lamentablemente se está perdiendo el control del territorio y eso es un problema muy, muy serio que lo hemos visto en otros países como Colombia, donde hay zonas liberadas, digamos, del Estado, y eso no puede ocurrir pues, en nuestro país. Lamentablemente, en el Congreso no han ayudado en este esfuerzo y hoy día se cuestiona el nuevo liderazgo que hay en la mesa directiva del Congreso respecto a cuánto va a luchar contra esta actividad, ¿no? Y es más, no solamente es luchar, hay que tratar de efectivamente lograr una formalización efectiva. Y nosotros estamos empeñados en justamente entender cómo funciona este sector y plantear una estrategia que sea integral. De acuerdo. Y toca así, y luego del oro, ustedes en los estudios que se vienen haciendo en Videnza, están viendo si estos ilegales, luego del oro, están yendo por otro rumbo, de repente el cobre, Sí, la plata. sin ¿Cuáles duda. son los nuevos gustos de, digamos, esos cárteles? Bueno, lo que pasa es que ya no solamente el oro aurífero uno lo saca de los ríos, sino que efectivamente se puede sacar de los socavones y la tecnología no es muy distinta. Involucra insumos químicos similares, explosivos, y lo que se está viendo es que en la minería cuprífera puede haber casos donde esta actividad, digamos, se amplíe, ¿no? Esta actividad ilegal. Hoy día está concentrada en el oro por los altos precios que existen en el oro. El hecho de que haya inestabilidad en los mercados financieros, por ejemplo, hace que haya mayor nerviosismo en los mercados y que un refugio natural sea el oro y por tanto el precio del oro se ha disparado a nivel internacional. En el precio del cobre vemos un aumento y quizás cierta volatilidad, pero si uno piensa en el futuro del cobre de cara a la transición energética que va a haber y una mayor demanda de cobre a nivel internacional, cuando migramos hacia una mayor electromovilidad intensiva de metales críticos como el cobre, va a haber también un aumento. Entonces, el hecho de que hayan actividades rentables, que haya ausencia efectiva del Estado y que se siga proliferando esta actividad ilícita y que haya vulneración del Estado de Derecho, hace muy factible y muy fértil el terreno para que se contagie la minería aurífera a la minería probablemente cuprífera, y eso sí sería un problema muy, muy serio, mucho más serio de lo que estamos hoy día enfrentando. Justamente porque esta cartera de proyectos que tenemos de cobre es mucho, digamos, más de la mitad, es más del 60%. Así es, principalmente nuestro potencial es cuprífero. Somos el segundo productor de cobre del mundo después de Chile y nuestro potencial de darse mucho esta cartera de proyectos que es principalmente cuprífera puede ciertamente duplicar en los próximos años nuestra producción. Pero eso depende obviamente de que no prolifere esta actividad ilícita, depende que se mitiguen los riesgos de conflictividad social y depende de tener un Estado habilitador y no un Estado que le ponga pues, obstáculos, especialmente a la actividad formal. De acuerdo, otro Casilla. Unas cuantas preguntas finales para ir acabando la entrevista. Digamos, el cierre del Reinfo es un paso. ¿Cómo lograr que un minero hoy sea, digamos legal, formal? ¿Cuáles serían las medidas que se tienen que hacer? Mire, yo he revisado el proyecto de ley que el Ejecutivo acaba de entregar al Congreso y tiene aspectos positivos, pero quizás voy a mencionar un par de ellos. Uno tiene que ver con los incentivos para efectivamente ir hacia esa actividad y tiene que ver también con la facilidad para poder cumplir con los requisitos del formalismo, porque vemos que no se cumplen, pero quizás el tema central tenga que ver con la fiscalización que no existe en el país. Recordemos que el Ministerio de Energía y Minas es un rector, pero quien tiene la potestad y la competencia legal para extender las concesiones a pequeños mineros y artesanales y especialmente la fiscalización de que si se cumplen o no los requisitos del Reinfo son los gobiernos regionales, son las direcciones regionales en el país y se requeriría efectivamente dotarle de recursos y en algunos casos trasladarle esa competencia al Ministerio de Energía y Minas o al Poder Ejecutivo. Lo que vemos ahora, y ocurre también en lo que es la tala ilegal en los bosques, es que esa actividad, al estar descentralizada, es mucho más fácil capturarla por parte de bandas criminales y aducen falta de presupuesto, pero también hay falta de voluntad.
un aspecto importante dentro del proyecto de ley que ha planteado el Ejecutivo es que 10%, si no me equivoco, 10% de los recursos del canon y de regalías puedan ser utilizados para este tipo de actividades de fiscalización, para efectivamente tener pues, mayor unidades productivas que sean formales. Y acá un símil, Gonzalo, que es importante. Cuando el Perú transitó por la erradicación de la droga, del narcotráfico, en la selva alta, principalmente hubo una alternativa que era el desarrollo de cultivos nuevos, como el cacao, como el café, pero se prestaba esa zona geográficamente para esa alternativa. En el caso de la minería, por su propia condición, no hay mucha alternativa adicional productiva en esas zonas del país, porque son agrestes, son difíciles de acceder. Entonces, lo que resta es justamente propiciar que haya una minería que respete los derechos de los trabajadores, que sea consciente de su impacto ambiental y que cumpla la ley. Entonces, yo creo que sí es compatible tener una minería pequeña y artesanal formal, distinta de la ilegal, porque hoy día la línea es muy tenue entre ambas clasificaciones, y que aporte actividad económica para las personas que viven de esta actividad. Nosotros en Vivenza hemos incluso hecho estudios que muestran que hay cambios en los flujos migratorios. Tenemos poblaciones íntegras que están yendo hacia zonas en Arequipa, en Madre de Dios y en Puno, buscando oportunidades que da esa actividad ilícita. Entonces, creemos que formalizar no es fácil, no se trata solamente de interdicción, sino de proveer alternativas a las personas que están trabajando en esta actividad y que dependen de esa actividad, y tener un proceso de formalización que conjugue palo y zanahoria. Incentivos está bien, pero también de que si es que no se cumple la ley y se utiliza como un escudo de legalidad para acometerse una actividad delictiva, pues que se cumpla la ley, cosa que lamentablemente no está ocurriendo en el país. De acuerdo, doctor Castillo. Para cerrar la entrevista, le quisiera preguntar qué medidas puede tomar el gobierno en un plazo corto para que salgan, digamos más proyectos. ¿Cuáles serían los 3 puntos, digamos, más importantes para usted? Mire, yo creo que un punto central tiene que ver de continuar con mayor celeridad la simplificación administrativa, y esto se debe dar porque son muchas opiniones divergentes muchas veces, y puede que haya voluntad política al más alto nivel, pero si uno va a los mandos medios, ahí se comienza a entrampar. Por eso la necesidad de equipos de seguimiento para que le hagan monitoreo y que cumplan sus funciones. Primer tema. Lo segundo, creo yo, es que tenemos que asegurar que la conflictividad social sea mitigada. Y si, por ejemplo, tenemos que en el caso de Tía María, la excusa para no avanzar con ese proyecto fue la falta de agua, el hecho de que hoy día tengamos un proyecto de un reservorio de agua que pueda irrigar 11.000 hectáreas en las áreas de influencia del Valle del Tambo, eso va a permitir que la actividad agrícola se desarrolle, que el agua para el consumo humano también se desarrolle, y que se provea el agua que requiere la actividad minera. Entonces, se puede ir hacia digamos, situación de menos conflictos sociales, de agua sí, y oro también, o cobre también, si es que se logra compatibilizar estos conflictos en torno a ciertas banderas, como puede ser la falta de recurso hídrico, la competencia por recurso hídrico. Y lo tercero, y muy importante, tiene que ver que para que haya una aceptación social de parte de la población, tenemos que las ingentes cantidades de recursos utilizadas, digamos, transferidas, perdón, a los gobiernos regionales y municipales, por concepto de canon, etcétera, sean bien utilizadas. Es vergonzoso que al día de hoy tengamos este divorcio entre la asignación de recursos y el cierre de brechas. El caso más emblemático es si uno ve la realidad del distrito minero más rico del país, que es Yarabamba, en Arequipa, que recibe recursos de Cerro Verde. Es una jurisdicción que tiene muchos recursos per cápita, que tiene un magnífico estudio municipal, casi parecido al de las Olimpiadas, para algunas modalidades, pero no tiene agua potable las 24 horas al día. Entonces, estas contradicciones lo que además son insostenibles, y provoca esta sensación de rechazo a la actividad minera cuando es responsabilidad del Estado
que no tiene la capacidad de cerrar sus brechas. Y en este sentido, el sector privado puede ayudar y debe ayudar a trabajar con el sector público a través de modalidades como obras por impuestos, proyectos en activos, ayudar también en lo que las PMOs que se están gestando al interior de las entidades públicas para gestionar proyectos, para que estos culminen y tengan impacto. Entonces, creo que de darse avance en todos estos planos, podemos ciertamente consolidarnos como un productor minero de importancia, aún más de la que tenemos, y aportar a un crecimiento mayor del país y, consiguientemente, a acelerar la reducción de la pobreza y aumentar el bienestar de los peruanos. Don Castilla, muchas gracias. Le dejo un minuto para un mensaje final. No, yo quisiera agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por este espacio. Los invito a que puedan escuchar estos diálogos mineros que son muy importantes, donde vamos a hablar de estos temas que son de importancia capital para el desarrollo del país y a seguir apoyando estos esfuerzos de diálogo entre distintos expertos y no expertos en temas que son cruciales para el desarrollo del país. Así que los invito a escuchar este y diálogos futuros. Muchas gracias. Don Castilla, muchas gracias por el tiempo prestado. Muy amable, Gonzalo. Conmigo será hasta la próxima. Gracias.